Bueno, vamos a ver la prueba del criterio de observabilidad para los sistemas lineales, que es la que involucra la matriz de observabilidad que tenemos ahí, eh, que es la matriz O que construimos, ¿no?, con la matriz C, luego C por A, y así nos vamos hasta C por A a la n-1, ¿no? Entonces, ahora les voy a escribir, lo voy a escribir como teorema ese criterio y vamos a, a demostrar por qué es necesario y suficiente que esta matriz tenga rango n para que el sistema sea observable, ¿no? Cuando digo que es necesario y suficiente, me refiero al hecho de que si el sistema es observable, esta matriz de observabilidad tiene rango n por columnas. Esto es una matriz de p veces n renglones por n columnas, entonces tiene rango pleno por columnas o rango n por columnas. Entonces, si se cumple eso, si se cumple que el sistema es observable, entonces esta matriz tiene rango n. Si tiene rango n esta matriz, entonces el sistema es observable. De acuerdo. ¿De dónde viene esta condición o cómo aparece o cómo obtenemos esta condición? Es lo que vamos a ver. Pero lo que tenemos ahorita que tener en mente es el hecho de que a partir de la definición de observabilidad sabemos que... ¿Cuál es la definición de observabilidad? La definición de observabilidad nos dice que eh, un sistema es observable si es posible recuperar o conocer la condición inicial a partir de medir o conocer la función de salida y de t y la de entrada u de t en un intervalo de tiempo entre 0 y tf, donde tf es un número finito, ¿no?, en un intervalo de tiempo finito. Si nosotros midiendo la salida y conociendo la entrada u en un intervalo finito, podemos recuperar de manera única nuestra condición inicial, entonces el sistema es observable. Eso también implica que no puede haber dos estados iniciales que nos generen exactamente la misma salida y en todo un intervalo de tiempo, ¿sí? Porque de otra manera, si es exactamente igual en ese intervalo de tiempo, son exactamente iguales dos salidas generadas por dos estados, dos condiciones iniciales diferentes, entonces yo no podría determinar cuál de los dos generó la salida que yo estoy observando. Entonces vamos a utilizar esa idea para recuperar esta condición de observabilidad. Entonces vamos a comenzar exactamente por esa parte que nos dice que de la definición de observabilidad sabemos que si un sistema es observable no pueden existir dos estados iniciales diferentes. En este caso les voy a llamar x0 barra y x0 tilde, los dos son diferentes, tales que generen la misma salida en un intervalo de tiempo finito, entre 0 y tf. Entonces yo puedo escribir x como la diferencia de esos dos estados. Recordemos, x0 barra y x0 barra tilde son dos estados, dos condiciones iniciales constantes en Rn. Entonces yo resto esos dos vectores y tengo un vector que es diferente de 0 porque estoy partiendo del supuesto de que estos dos vectores son diferentes de 0. Entonces la resta forzosamente tiene que ser diferente de 0. Y voy a definir, o más bien, más que definir, voy a calcular cuál es mi salida. Recordemos que la solución de mi ecuación diferencial es x de t por e a la at por x0 más la integral de 0t de e a la at menos tau por b por u de tau diferencial de tau. Entonces simplemente sustituyo x de t en la salida, que la salida es y igual a c por x, ¿no? Nada más sustituyo aquí y obtengo esto, ¿no? De hecho aquí es t nada más, ¿no? T yo sé que está entre 0 y tf, entonces aquí dejo libre t. De acuerdo, entonces la salida producida por la condición inicial x0 barra es la primera que está aquí arriba. Esta parte que está aquí yo la conozco porque yo conozco la entrada u en todo el intervalo de 0 a t, mientras t esté entre 0 y tf. Esto es conocido. Entonces mi primer salida o la salida y barra es la generada por x0 barra. Luego voy a tener la salida generada por x0 tilde. Le voy a llamar y tilde. Nuevamente toda esta parte es conocida.
Y no solamente es conocida, sino es exactamente la misma que la que está acá arriba. Porque es la misma, voy a alimentar en los dos casos con la misma señal de control U. Entonces estos dos términos, estas dos integrales son exactamente las mismas. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo definir la diferencia de mis dos funciones en ese intervalo de tiempo, ¿no? Restando de y barra a y tilde. Entonces, si yo resto estas dos funciones, esto es igual a esto, se cancelan y nada más voy a tener la resta de estos dos términos. Y factorizando, yo voy a obtener esta expresión que está aquí. Entonces, x grande, pues es la diferencia entre mis condiciones iniciales, ¿no? Y y es la diferencia entre mis dos salidas. Por lo tanto, si yo parto del supuesto de que el sistema es observable, entonces esta salida y, esta función y, solamente se va a hacer 0 para el vector x grande igual a 0. Si el vector x grande es diferente de 0, entonces yo debería de tener del lado izquierdo una función que no puede ser idénticamente igual a 0 en todo el intervalo de tiempo. Aquí recalco, idénticamente igual a 0. Puede ser 0 en algunos puntos o en algunos instantes de tiempo, pero no puede ser invariantemente 0. Por ejemplo, podemos iniciar en 0, podemos iniciar en el origen que lleva algo a 0, pero inmediatamente después va a dejar de valer 0. Puede ser que más adelante vuelva a valer 0 y voy a hacerlo más delgado. Puede hacer esto la señal. Puede haber instantes en los cuales la función toque el 0, pero no se puede quedar invariantemente en 0, ¿no? Por ejemplo, aquí se hace 0, aquí se hace 0, inicialmente puede ser 0. Lo que no puede hacer, o digamos, si el sistema es observable, lo que no puede hacer esta señal es quedarse en 0 todo el tiempo, ¿no? Esta señal es y de t, ¿no? Y de t y este es t. Entonces, si la línea roja, aquí estaría tf, ¿no? Podría ser más, ¿no? T. Entonces, la línea roja implicaría que hay dos salidas iguales, ¿no? Para dos condiciones iniciales diferentes, ¿no? Quiere decir que me voy a quedar, siempre estas dos salidas van a ser iguales en todo el intervalo de tiempo. Si la función y es 0 en un intervalo de tiempo entre 0 y tf, quiere decir que las dos salidas producidas por dos condiciones iniciales son iguales en todo ese intervalo de tiempo y entonces estaría contradiciendo el hecho de que yo estoy asumiendo que el sistema es observable y que yo puedo distinguir a partir de mi señal de salida la condición inicial, ¿no? Aquí sería indistinguible, tendría 0, no sé cuál de estos dos estados habría generado esta salida o esta salida porque son iguales. En el caso de la trayectoria negra, no es así, porque podría ser que en un instante de tiempo las dos son iguales, pero después de ese instante de tiempo son diferentes. Entonces, quiere decir que yo voy a poder distinguir esas dos salidas, no son iguales en todo el tiempo. Habrá puntos donde son iguales, pero esos puntos no me impiden distinguir las dos señales y recuperar de alguna manera mi condición inicial. Entonces, la diferencia entre la línea roja y la línea negra es que la línea roja se mantiene invariantemente en 0 y la línea negra toca en algunos puntos 0. O sea, no está prohibido que la función se haga 0, no está prohibido que en algunos instantes estas dos funciones sean iguales. Lo que está prohibido, entre comillas, o lo que implicaría que es no observable, es que la función, las dos funciones sean iguales en todo un intervalo de tiempo. ¿Cómo podemos verificar esto de manera analítica? Bueno, si hacemos un zoom en esta parte de aquí y analizamos qué es lo que pasa con cada una de las funciones, ¿no? Vamos a tener que una función, ¿no? La función negra, instantáneamente en el momento inmediato después del 0 se empieza a mover hacia arriba. Entonces tiene una pendiente positiva, su derivada no es 0.
y la función roja se mantiene en cero. Quiere decir que su derivada sigue siendo cero. Entonces, nos podemos imaginar el caso, por ejemplo, con un vehículo, que estamos en una condición inicial en un punto dado, y tenemos esa posición es la posición cero. Si yo tengo una cierta velocidad inicial en ese instante de tiempo, en el siguiente instante de tiempo yo ya no voy a estar en mi posición cero, me habré movido, me habré desplazado hacia adelante, porque tengo una velocidad diferente de cero, o la derivada de mi posición no es cero. Entonces yo sé que con la primera derivada me bastaría para saber si me voy a quedar en el cero o no. Pero también puede pasar que inicialmente tengo una velocidad cero. Y estoy en la posición cero con velocidad cero, pero estoy pisando el acelerador. Y eso quiere decir que en el siguiente instante de tiempo mi velocidad va a cambiar y ya no va a ser cero. Y en el siguiente instante de tiempo, por así decirlo, como ya tengo una velocidad diferente de cero, me voy a ver desplazado una distancia y me voy a ver salido de ese punto que es el origen. Entonces, la pregunta sería, ¿y si tengo la aceleración cero y tuviera una función que tuviera una derivada, tendríamos que revisar todas las derivadas que tiene esa función? De hecho, tenemos que revisar todas las derivadas para saber si una función se queda invariantemente en ese punto. Todas sus derivadas tendrían que cumplir con que son cero. Si ya no tiene más derivados, sabemos que la derivada, por ejemplo, después de la constante ya es cero, pues ya no hay problema. Pero si es una derivada, es una función que es infinitamente diferenciable, una función analítica, entonces tendríamos que revisar que todas esas derivadas sean cero. Una infinidad de números. Y eso es lo que vamos a hacer justamente para recuperar la matriz de observabilidad. Y vamos a ver cuál es la conexión que hay con la matriz de observabilidad, que tiene una dimensión finita, con el cálculo de un número infinito de derivadas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la matriz exponencial y la matriz exponencial es una función analítica. Bueno, entonces recapitulando lo que acabamos de hacer, el siguiente enunciado nos dice qué es lo que, digamos, esta recapitulación nos dice. Por lo tanto, podemos decir que el sistema es observable si y solo si para la entrada u igual a 0 y el estado inicial x grande igual a 0, se tiene que nuestra salida y, que es la diferencia, es 0 para todo t en ese intervalo. O sea, aquí yo estoy diciendo que u de t es igual a 0 porque no tiene tiene aquí la integral, ¿no? Esta es como la salida de un sistema equivalente, el cual tiene entrada 0 y tiene una condición inicial x grande. Esto es lo equivalente. Lo podemos reescribir. Por eso les había comentado en el otro video que la función de control, la entrada de control u, no es importante para la observabilidad, porque es equivalente a estudiar la observabilidad si conocemos, ¿no?, esa señal u en ese intervalo de tiempo, es equivalente a tener una señal u igual a 0. No hay ningún problema, porque a la hora de restar esas dos salidas se cancelan la parte que depende de la u, siempre y cuando la conozcamos. ¿De acuerdo? Entonces, si es observable, entonces solamente para el estado x igual a 0 se va a tener que la salida y va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Solamente si mis dos estados iniciales son iguales, vamos a tener que las salidas van a ser iguales. Para estados iniciales diferentes, las salidas van a ser diferentes, ¿no? Eso es lo que dice acá. De otra manera, si tenemos estados iniciales diferentes, se va a cumplir, si se cumple que para estados iniciales diferentes y de t es igual a 0 en todo este intervalo, entonces el sistema es no observable, ¿no? Ahora sí, notando que si y de t es igual a 0 en todo el intervalo de tiempo, se debe de cumplir que y de t y todas sus derivadas, de aquí k hasta infinito, de hecho, porque e a la at es infinitamente diferenciable, tendrían que cumplirse que son iguales a 0, estrictamente iguales a 0. Si nosotros sustituimos el lado derecho de la ecuación aquí y derivamos, ¿no? Bueno, un detalle, aquí porque estoy evaluando en t igual a 0, porque es lo que aquí puse.
Si yo en t igual a 0 calculo todas las derivadas y todas las derivadas me dicen que se quedan aquí, pues entonces no me voy a salir nunca de este 0, ¿no? De esta línea, ¿no? T igual a 0, perdón. Sí, más bien y igual a 0, ¿no? Aquí tengo t y aquí y. Entonces, me basta revisar el punto inicial. Si todas son igual a 0, pues yo sé que me voy a quedar en 0. No hay mayor problema. Nada más tengo que evaluar en un solo punto de esta curva para saber si me voy a quedar o no me voy a quedar en 0. Si la derivada 0, que es la misma función, no es 0, pues ya tengo un punto donde no es 0, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es claro, ¿no? Si en el primer instante es 0, entonces tengo que checar las derivadas. Y si todas las derivadas en el primer instante son 0, entonces me voy a quedar en 0. Entonces tengo que derivar y evaluar t igual a 0, ¿no? Entonces tengo que derivar k veces todo esto, ¿no? Entonces aquí lo que voy a tener es cuál es la primera derivada. Primero la derivada 0, ¿cuál es? Pues es directamente c, ¿no? Por e a la at por x, ¿no? Eso es lo que tengo. Evaluado en 0, en t igual a 0, pues tengo c por x, ¿no? Luego la siguiente derivada es la derivada baja a, ¿no? Entonces tengo la derivada sería c por a por e a la at por x evaluado en t igual a 0 sería c por a por x. Y así nos vamos hasta la késima derivada. Y se tiene que satisfacer que todas estas expresiones son iguales a 0 para una infinidad de números de derivadas. Sin embargo, Kylie Hamilton nos va a ayudar, nos va a salvar, por así decirlo, y nos va a evitar la necesidad de calcular una infinidad de derivadas. ¿Por qué? Porque a partir de la matriz a a la n, ¿no? Si se dan cuenta aquí aparece a a la k, donde acá se va hasta infinito, ¿no? A partir de a la n, yo puedo reescribir todas las demás matrices. Por ejemplo, a la n yo la puedo escribir con una combinación lineal de a a la 0, a a la 1 hasta a la n menos 1. Eso es lo que nos dice Kylie Hamilton. Entonces, no necesito calcular hasta acá a la infinito. Me basta con calcular hasta k igual a n menos 1. O aquí yo de hecho le cambié aquí el índice a L. O sea, nos basta calcular simplemente las primeras n-1 derivadas, ¿no? De 0 hasta n-1 derivadas. ¿Por qué? Porque si se cumplen que estas son 0, si se cumple que estas son 0, pues todas las demás van a ser 0, porque todas las demás van a ser combinaciones lineales de estas cosas que están aquí, y si para estas son 0, entonces para todas las demás forzosamente van a ser 0, ¿sí? Porque todas las que me siguen aquí, pues van a ser, se van a repetir estas, nada más multiplicadas por otro número, y si estas son 0, pues cualquier número por 0 me va a seguir dando 0. Entonces puedo recuperar esta condición simplemente derivando n-1 veces, ¿no? De L igual a 0 hasta n-1. Y estas ecuaciones que tengo aquí no son otras más que tendría c por a por x, c por a por x, c por a cuadrada por x, y así nos vamos hasta c por a al n-1 por x, todas estas iguales a 0. Esto lo puedo escribir de una manera compacta como este vector de derivadas de la función y evaluado en 0 en t igual a 0, y puedo factorizar la x, ¿no? Esta cosa que está aquí la puedo factorizar, ¿no? Entonces como esta matriz por x, y esta matriz no es otra cosa más que la matriz de observabilidad. Entonces, si el sistema es observable, yo voy a tener aquí un 0, ¿no? Por la matriz de observabilidad por x. Solamente esta igualdad se va a cumplir si y solo si x es igual a 0. Y eso implica inmediatamente que x0 barra es igual a x0 tilde, o que tengo la misma condición inicial. Entonces, esta es la condición que yo estoy recuperando. Esto quiere decir, esto es lo que nos resume y nos dice que la salida se va a quedar invariantemente en 0 si y solo si tengo dos condiciones iniciales iguales
cuando el sistema es observable. Ahora, como es un sí y solo sí, quiere decir que si existe una x diferente de 0 que hace 0 esta expresión, entonces el sistema es no observable. ¿Y eso qué quiere decir? Si existe una x grande diferente de 0 tal que esto se cumpla, la matriz de observabilidad por x se cumple, esto implica automáticamente que el rango de la matriz de observabilidad es menor a n. ¿Por qué? Porque quiere decir que el espacio nulo de la matriz de observabilidad es al menos 1. Entonces esto quiere decir que, de hecho, aquí el paso intermedio, vamos a escribirlo, ¿no? Nos dice que el espacio nulo, ¿no? La dimensión del espacio nulo de la matriz de observabilidad es mayor, es al menos 1, ¿no? Es mayor a 0, ¿no? Le voy a poner aquí mayor o igual a 1. Y por lo tanto, sabemos que el rango, esta ecuación ya la hemos visto, ¿no? Que es la que nos relaciona el rango con la dimensión del espacio nulo. El rango de la matriz de observabilidad es n, que es el rango de columnas, ¿no? En este caso, la dimensión de mínima entre las columnas y renglones es n, entonces es n aquí, menos la dimensión del espacio nulo de la matriz de observabilidad, ¿no? Entonces aquí tendría, forzosamente tengo n menos algo mayor o igual a 1, pues el rango de la matriz de observabilidad es forzosamente menor a n. Entonces, si no es observable, el rango de la matriz de observabilidad es menor a n. Si es observable, forzosamente solamente x hace 0 esto y por lo tanto el rango de la matriz de observabilidad tiene que ser n, ¿no? La dimensión del espacio nulo es 0, entonces el rango de la matriz de observabilidad va a ser n. De hecho, esto fue lo que escribí aquí nada más. De esta forma tenemos directamente esta condición, ¿no? Que ese es el vector, este es vector, ¿no? Está en Rn, 0, va a ser igual a la matriz de observabilidad por x y solo si esto se va a cumplir para x igual a 0, si es observable, ¿no? Entonces, si no es observable, quiere decir que esto se cumple para un x diferente de 0. Entonces, con esto concluimos la prueba y entendemos un poco más por qué la observabilidad, si nosotros conocemos la función u en un intervalo de tiempo en el cual observamos la salida, en realidad la observabilidad no depende de esa función u, si la conocemos. Y la otra importante es que esta matriz de observabilidad, una consecuencia importante de esto que acabamos de hacer es que si yo puedo recuperar mi estado inicial con esta expresión exactamente. Bueno, con esta expresión que está aquí, ¿no? Si yo calculo las derivadas, ¿no? La derivada con respecto del tiempo, la derivada 0, ¿no? De y de t, luego la derivada con respecto del tiempo de y de t, y así nos vamos hasta la derivada n-1 con respecto del tiempo de y de t, ¿no? Esto lo hago un vector, le voy a llamar y, así, y grande. Esto es igual a la matriz de observabilidad, por mis condiciones iniciales. Entonces, si el sistema es observable, yo puedo invertir, ¿no? Yo puedo calcular x0 igual a la matriz de observabilidad por este vector y grande. Esta es una manera en la cual podríamos recuperar nuestra condición inicial. Nuestra condición inicial es, si nosotros construimos el vector de y sus n-1 derivadas, yo puedo recuperar la condición inicial invirtiendo la matriz de observabilidad y premultiplicando el vector y por esa inversa de la matriz de observabilidad. Y aquí hay una manera constructiva de recuperar el estado inicial o la condición inicial. Un problema de esto es que tenemos que derivar n-1 veces una función. Y eso en la práctica es muy complicado.
por varias razones que vamos a ver más adelante. Pero bueno, de primera intención, esta es una manera posible en la cual recuperar, es una manera en la cual podemos recuperar directamente la condición inicial a partir de la condición de observabilidad.